Feliz sábado. Una vez más queremos darte la bienvenida a nuestros servicios de adoración en línea y queremos que donde quiera que estés, ya sea desde tu casa o desde cualquier otro lugar que nos estás mirando, que puedas conectarte en esta mañana en adoración, porque ese es nuestro propósito, que pongamos nuestro corazón dispuesto a adorar a nuestro Creador y a pesar de la distancia que nos podamos sentir más unidos que nunca. Queremos iniciar con unas alabanzas, así que preparemos nuestro espíritu y vamos a cantar con gozo a nuestro Creador. Hoy me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor, Jesucristo, quien ministra allí por mí. Que mi oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor. Que mi vida entera tú puedas cambiar por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad. Que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mi vivir pueda purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Bless the Lord, oh my soul, oh
Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless you, Lord. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Come on, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Yes, I will worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Jesus, I will worship your holy name. Worship your holy name.
abierta, sonrisa abierta, llena de amor. Quien tiene a Jesús vivirá para gozar. Está siempre contento aunque le vaya mal. Tropieza aquí, se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar. Se levanta de nuevo y se pone a cantar. Da una sonrisa cierta, sonrisa abierta, llena de amor. Da una sonrisa cierta, sonrisa abierta, llena de amor. Quien tiene a Jesús vivirá para gozar. Está siempre contento aunque le vaya mal. Tropieza aquí, se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar. Se levanta de nuevo y se pone a cantar. Quien tiene a Jesús vivirá para gozar. Está siempre contento aunque le vaya mal. Tropieza aquí, se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar. Se levanta de nuevo y se pone a cantar. Amado Dios y buen Padre, una vez más queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar reunidos desde nuestros hogares, como familia, como hijos tuyos, adorando y glorificando tu nombre, Señor. Gracias porque tú estás atento a nuestro clamor, tú siempre escuchas nuestras oraciones. Y Señor, nos hemos congregado de manera virtual en esta mañana para adorarte, Señor, para decirte que te reconocemos no solamente como nuestro Dios, sino también como nuestro Padre, y que tenemos el deseo de entrar en una relación y una comunión contigo, Señor. Queremos abrir tu palabra, pero no queremos hacerlo sin antes pedir que tu Santo Espíritu esté con nosotros, guiándonos, Señor, y ayudándonos a entender tu voluntad. Padre, gracias por tu amor. Te las damos en Cristo Jesús. Amén. El sábado pasado tuvimos la oportunidad de hablar un poco acerca de uno de los propósitos más maravillosos, más extraordinarios por el cual fuimos creados. Y es que Dios quiere que seamos sus hijos. Ese es el propósito por el cual Dios nos creó. La Biblia dice que cuando Dios creó a Adán, lo creó a su imagen y semejanza, lo creó como su hijo. La Biblia dice que Adán era hijo de Dios. Sin embargo, el pecado cambió todo esto. Y la divinidad tuvo que enviar a un hijo para enseñarnos a nosotros cómo volver a ser hijos. Ese es el plan de rescate hijo por hijo. Yo entrego un hijo para recuperar otro hijo. Y es maravilloso saber eso. Es maravilloso saber que cuando Jesús vino al mundo, no solamente vino para salvarnos, sino también para enseñarnos a ser hijos de Dios. Y hablábamos de que tanto en el caso de Jesús como en el caso de Adán, hay tres características fundamentales de los hijos. En primer lugar, la relación. Todos los hijos tienen relación con su padre, tienen una interacción, ¿verdad? Algo que caracterizó el ministerio de Cristo era la relación que tenía con su padre, esa comunión. Le llamamos comunión. Y resulta que hay algo interesante porque los discípulos duraron 3 años y medio con Jesús, mirando todos los milagros que Jesús hacía, mirando cómo resucitaba a los muertos, mirando cómo devolvía la vista a los ciegos. Pero si hubo algo que impactó de manera particular la vida de los discípulos sobre el ministerio de Cristo, no fueron sus milagros, no fue su facilidad de enseñar a través de parábolas, sino la comunión que Cristo tenía con el Padre. Por eso le dicen a ellos, le dicen los discípulos a Jesús: enséñanos a orar, enséñanos a tener esa relación que tú tienes con tu Padre. La primera característica es esa relación, que la llamamos comunión.
La segunda característica es la obediencia, a la cual vamos a estar llamando sumisión. Y la tercera característica es la representación que todos los hijos tienen de su padre, a la cual vamos a llamar unción. Pero en esta mañana vamos a hablar acerca de la comunión. La comunión es mucho más que una simple relación. La comunión va mucho más allá de una simple interacción. ¿Por qué es tan importante la comunión? El sábado pasado mencionábamos algo, y es que vivimos en el mundo del corre-corre. Vivimos en el mundo donde todos corren y nadie sabe por qué corremos. Es impresionante ver el ritmo de vida que se vive hoy en día. Es impresionante ver cómo la gente no le alcanza el tiempo. 24 horas no son suficientes. Y esto es algo bien interesante. Hace algunos años se abrió unas tiendas llamadas 7-Eleven. Y lo interesante de estas tiendas 7-Eleven eran contrarrestar un poco el horario tradicional del comercio. Aquí en los Estados Unidos el comercio normalmente va de 9 de la mañana a 9 de la noche. Eso es en la mayoría de los casos. Hay otros que tienen horarios un poco distintos. Sin embargo, a las 9 de la mañana muchas personas ya estaban en el trabajo y a las 9 de la noche muchas personas no alcanzaban a llegar. Entonces, estas tiendas 7-Eleven tomaron la iniciativa de abrir 2 horas antes y cerrar 2 horas después. Es decir, abrir a las 7 de la mañana y cerrar a las 11 de la noche para que la gente que no tenga tiempo pueda llegar y comprar sus cosas. Vivimos en una sociedad que no tiene tiempo. El tiempo no alcanza. Tenemos muchos afanes, tenemos ambiciones, tenemos cosas que queremos conseguir. Y el problema es que como no nos alcanza el tiempo, ahí tenemos que meter en esa agenda apretada nuestra relación con Dios. Y aquí hay un problema muy grande, porque el problema de las personas no es que no quieran tener una relación con Dios. Quizá la mayoría de las personas pueden decir, yo amo a Dios, yo quiero tener una relación con Dios. El problema mayor es que las personas no tienen tiempo para pasar con Dios. Y esto es algo bien complicado porque se crea lo que llamamos el cristianismo de microondas. Ustedes saben que los microondas se crearon para hacer todo más rápido, para cocinar la comida más rápido, para suplir la necesidad de la gente que no tiene tiempo. Y el cristianismo de microondas es el que busca que todo en la vida cristiana sea algo rápido, sea algo instantáneo, sea algo automático. Y eso es algo que no ocurre así. Dios no trabaja de esa manera. Dios no quiere las sobras de tu tiempo y de mi tiempo. Algo interesante es que Jesús nos llama a ser sus discípulos. Pero ser un discípulo es algo que toma tiempo. A Jesús le tomó 3 años y medio sentar las bases en estos 12 hombres. Es entendible que ser un discípulo de Cristo no es algo que se va a dar a través de un sermón, no es algo que se va a ganar con ir simplemente el sábado o el miércoles a la iglesia, no es algo que se va a dar simplemente por asistir a una campaña de evangelismo. Es algo que se trata de una experiencia diaria con Dios, de una relación diaria con Dios, de una relación dinámica, y esa relación es a la cual nosotros llamamos comunión. Familia, la comunión es algo que requiere de tiempo. La relación con Dios es algo que requiere de tiempo. Las cosas no suceden de la noche a la mañana. A veces nos desesperamos como Naamán. El profeta le dice a Naamán, tienes que sumergirte 7 veces. Pero Naamán ya la segunda, tercera vez ya andaba quejándose, ya andaba queriendo renunciar a la posibilidad de ser sano, porque quería ya las cosas que fueran a la primera zambullida. Y a veces nosotros pensamos que a la primera zambullida todo se va a solucionar y resulta que no es así. Dios establece un tiempo, Dios establece un orden y nosotros debemos respetar eso, porque si Dios dice 7, 6 no son suficientes. Y la comunión con Dios requiere de que tú y yo abramos un tiempo para pasar en relación con Dios. Y es importante entender esto porque fuimos creados para vivir en comunión con Dios.
Y la comunión con Dios quizás es la más excitante, es la más emocionante de todas las relaciones que el ser humano puede tener. Y la verdad es que no vivir en una relación con Dios, no vivir en comunión con Dios es malgastar la vida, es dejar que el tiempo se pase y no cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Y el diseño original que Dios tenía en mente era que todo lo creado tuviera una relación con Él, tuviera una comunión con Él. Porque ponte a pensar, Dios es eterno, es algo que nosotros creemos, es algo que la Biblia dice. Es decir, Dios no tiene principio, Dios no tiene final, Dios existe desde siempre y para siempre. Sin embargo, en un punto de esa eternidad, Él toma la decisión de empezar a crear cosas, ¿verdad? Empieza a crear mundos, empieza a crear a los ángeles, empieza a crear todo lo que existe. La pregunta es, ¿por qué Dios tuvo que empezar a crear cosas de repente? ¿Cuál era la necesidad de Dios de poder crear otras cosas? De tener que crear el mundo, de tener que crearnos a nosotros, de tener que hacer toda la naturaleza. La respuesta es la comunión. Dios nos creó para que tuviésemos comunión con Él. Dios quería tener una creación con la cual Él pudiera interactuar y que su creación pudiera interactuar con Él también. Por eso algo maravilloso es lo que la Biblia menciona, y el salmista David en el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que está hablando aquí el salmista es que aún la misma naturaleza de alguna manera interactúa no solamente con Dios, sino también con nosotros, revelándonos quién es Dios. Y nos dice que refleja la gloria de Dios. Nosotros sabemos que la gloria de Dios tiene que ver con su carácter. El carácter es quién es Él. Y el carácter de Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor. ¿Y por qué esto es importante? Porque el amor es la base de la comunión. La relación que Dios tiene con nosotros se basa en el amor. El hecho de Él haber enviado a su Hijo a morir por nosotros es una respuesta a ese amor que Dios tiene con nosotros. No solamente hay comunión con el Creador, Dios también nos creó para que tuviéramos comunión con el resto de la creación. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios nos crea para tener comunión con Él? Porque es que debemos entender que Dios mismo es una comunión perfecta. Dios es una comunión de tres seres, de tres personas maravillosas que interactúan entre sí. Desde el principio de la historia, en Génesis 1:1, nosotros encontramos a Dios interactuando. Hagamos, dijo Dios, hagamos, esa pluralidad, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Allá en Génesis capítulo 11, en la Torre de Babel, bajemos, descendamos, confundamos sus lenguas. Siempre vamos a encontrar esa relación de pluralidad entre ellos, entre la persona de la divinidad. Dios es una comunión perfecta. Dios es una comunión que está unido a través del amor. Por eso dice la Biblia que Dios es amor. Y como Dios es comunión, la única manera de nosotros entender a Dios y de poder conocer a Dios, de poder entrar en ese intercambio de amor que debe haber, es a través de la comunión con Dios. Hay algo bien interesante y es lo que Juan menciona en San Juan capítulo 17, el versículo 3. San Juan 17:3 dice, esto lo menciona Jesús, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. San Juan 17 es la oración de intercesión de Jesús por sus discípulos. Jesús, dice la Biblia en el versículo 1, que levanta los ojos al cielo y empieza a orar al Padre y dice: la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En otras palabras, Jesús está diciendo que la vida eterna es conocer a Dios. Pero yo te pregunto algo y ponte a pensar: ¿Satanás conoce a Dios? Seguramente tú vas a decir: sí, claro, lo conoce, y lo conoce quizá mejor que tú y que yo. Conoce cosas de Dios que nosotros no conocemos. Pero si la vida eterna es conocer a Dios,
¿Satanás tiene la vida eterna entonces? Y yo creo que esta pregunta de una vez va a generar una respuesta negativa. Y decimos no. Pero si Satanás conoce a Dios y Jesús está diciendo que conocer a Dios es la vida eterna, ¿dónde está el problema? Aquí el asunto, o quizá lo que se ve un poco complejo, es a qué se refiere Jesús cuando utiliza la palabra conocer. En la Biblia hay dos tipos de conocer: el conocer teórico y el conocer práctico. Por ejemplo, cuando nosotros miramos, no solo en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que la palabra conocer se utiliza para hablar acerca de la relación íntima que hay entre los esposos. Por ejemplo, cuando habla en el Antiguo Testamento, dice: y conoció a Adán, a su mujer Eva, y dio a luz un hijo, y puso su nombre, y ahí le da el nombre. O en el caso del Nuevo Testamento, encontramos en Mateo capítulo 1, que José no conoció a María hasta que nació Jesús. Y uno dice, pero ¿cómo? No estaban casados, no tenían ya una relación. Entonces, este conocer que se está aplicando aquí para las parejas, más que hablar simplemente del ámbito sexual, está hablando es de un relacionamiento íntimo. Porque si te pones a pensar, quizá la manera más íntima que el ser humano puede relacionarse entre sí es a través de la parte íntima que se da entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Entonces, la relación o el conocer que hay aquí habla de una relación íntima, donde hay un intercambio, donde hay transparencia. No tiene tanto que ver con el aspecto sexual, sino más bien con el asunto de la intimidad. Y cuando Jesús habla de que la vida eterna es conocer a Dios, Jesús no está diciendo que es tener un conocimiento teórico de Dios. Porque hay personas que conocen de Dios y hay personas que conocen a Dios. Conocer de Dios es tener un conocimiento teórico, es saber que, bueno, Dios creó, Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Dios hizo esto, Dios hizo lo otro, la Biblia habla de Dios. Eso es mera teoría. Conocer a Dios es experimentar a Dios, y es lo que Jesús está hablando aquí. Es el conocer íntimo el cual Jesús está hablando en Juan 17:3. Y eso es algo que, si tú te pones a pensar, Satanás no tiene. Satanás tiene un conocimiento teórico de Dios, pero Satanás no tiene una relación íntima con Dios. Satanás no tiene una comunión con Dios. Y cuando Juan escribe estas palabras de Jesús, él está haciendo referencia a que la vida eterna es el resultado de mi comunión diaria con Dios. Esto es maravilloso, porque más adelante, cuando Juan escribe la primera carta, nosotros encontramos lo que él dice en el capítulo 1, versículo 1, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, la que hemos visto y oído. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esto es algo maravilloso. Juan está escribiendo esta carta. Esta carta la escribe antes de escribir el Evangelio. Quizá el Evangelio de Juan fue lo último que él escribió. Pero lo que él está mencionando aquí es su relación con Jesús, con el verbo de vida, con lo que era desde el principio. Él dice, es algo que a mí no me contaron, es algo que yo vi, es algo que yo toqué, es algo que yo palpé, es algo que yo escuché. Juan está hablando de su relación con Cristo Jesús. Juan está hablando de lo que él vivió, y él dice, esto yo te lo cuento para que la misma comunión que yo tuve con él, tú también la puedas tener. La comunión con Dios es mucho más que una relación, es algo más profundo. Y la salvación, la vida eterna, todo está conectado a nuestra relación diaria con nuestro Salvador y con nuestro Dios. ¿Por qué tenemos que tener una comunión?
porque Dios es comunión y porque la única manera de nosotros conocer a Dios es a través de la comunión. Ahora, la comunión solamente la podemos lograr a través de la experiencia diaria con Dios. La comunión no es algo que se da de la noche a la mañana. La comunión es algo que se tiene que dar todos los días. La comunión no es algo que se da simplemente los fines de semana. La comunión no es simplemente ir a la iglesia el sábado, el domingo, el día que tú vayas, el miércoles. La comunión es algo diario, es algo constante y es una experiencia que no debe empezar en lo público. Es una experiencia que debe empezar en lo secreto. Y aquí hay algo maravilloso. En Mateo, el capítulo 5, Jesús establece quizá uno de los principios más importantes para nosotros entender acerca de la comunión y acerca de la relación con Dios. En Mateo, el capítulo 6, versículos 5 y 6. Mira lo que dice Jesús. Jesús está hablando acerca de la oración, ¿verdad? ¿Por qué la oración? Porque quizás la oración es una de las mejores maneras de nosotros tener comunión con Dios. No es la única, pero quizás es una de las más importantes, ¿verdad? Dios se relaciona con nosotros a través de su palabra y a través de lo que Él hace en nuestra vida. Y nosotros nos relacionamos con Dios a través de la oración, pero también a través de la obediencia a su voluntad, a su ley. Y nosotros nos relacionamos entre nosotros también. Todo eso, esas tres cosas, tanto la relación con Dios, de Dios hacia nosotros, nuestra relación hacia Él y la relación entre nosotros es lo que conforman realmente lo que es la vida cristiana. Y por eso la oración es importante en la comunión. Y Jesús, hablando acerca de la comunión, hablando acerca de la oración, dice en el versículo 5, Mateo capítulo 6, versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí hay algo maravilloso. Jesús dice, mira, a la hora de tener la relación con Dios, tu comunión con Dios, a la hora de orar, ten cuidado. Y Él advierte acerca de los hipócritas. Jesús está hablando sobre todo acerca de los fariseos. No sé si recuerdas la parábola del publicano y el fariseo, que los dos se acercan al templo a orar. El fariseo se va bien al frente, el publicano se queda atrás. Y el fariseo, como ellos tenían de costumbre, empieza a orar en voz audible para que todo el mundo lo escuche. Empieza a decir, Señor, gracias porque yo no soy tan pecador como este otro que está allá. Gracias porque yo sí hago esto, porque hago lo otro, porque diezmo de todo lo que tengo. Y en realidad es que la religión que tenían los fariseos era una religión muy enfocada a lo público. Era una religión que era muy enfocada a lo que era el show business, ¿verdad? Hay que mostrarme para que la gente vea que yo tengo una relación con Dios. Tengo que vender una imagen para que la gente se dé cuenta de que yo soy consagrado, de que yo leo la Biblia, de que yo ayuno, de que yo diezmo. Y eso era lo que hacían los fariseos. Memorizaban versículos, los repetían de memoria, oraban en voz alta, ayunaban, se untaban ceniza en la cara para que la gente se diera cuenta de que estaban ayunando. Era una religión muy externa. Estaban más preocupados por lo que la gente veía de ellos que por lo que realmente Dios veía de ellos. Y tristemente en la vida cristiana hay personas que su relación con Dios la construyen basado en lo que quieren que la gente vea en ellos, ¿verdad? Yo quiero que vean que me visto bien. Yo quiero que vean que soy consagrado. Yo quiero que vean que estudié la lección. Yo quiero que vean que conozco de la Biblia. Yo quiero que vean que sé predicar. Yo quiero que vean que yo traje al hermano fulano y a la hermana sutana, que yo le di estudio a este, que yo le di estudio al otro, que yo hice, que... Esa es la religión de los hipócritas. Esa es la comunión de los hipócritas.
que están llenos por fuera y vacíos por dentro. Y Jesús está diciendo, la comunión no puede ser así. La relación con Dios no es algo que tú tienes que hacer para que las demás personas lo vean. Es algo que tiene que empezar en secreto. Y el principio que Jesús establece es bien importante. Jesús dice, lo que pasa en secreto, el Padre lo recompensa en lo público. Es decir, todo lo que ocurre en secreto, el Padre lo lleva a lo público. Y eso no es solamente lo bueno, querido, también es lo malo. Todo lo que ocurre en secreto, el Padre lo lleva a lo público. Es decir, que nosotros no podemos tener una vida pública a menos de que empecemos a tener una vida secreta con Dios. Y una vida secreta no se trata de ocultar cosas, se trata de mi espacio con Dios, de mi intimidad con Dios, de quién soy yo cuando mi esposa no me está viendo, cuando mis hijos no me están viendo, de quién soy yo cuando los hermanos de la iglesia o el pastor no me están viendo, quién realmente soy yo cuando estoy solo. Esa es la vida secreta y dice, ahí es donde tienes que empezar con tu comunión con Dios. Ahí es donde empieza la verdadera relación con Dios. Es fácil cuando estamos en público actuar, pretender que somos alguien que en secreto realmente no somos. Y Jesús dice, la verdadera comunión empieza en secreto, no empieza en lo público. Porque la comunión es algo personal. La comunión es algo íntimo, es algo individual. Y quiero traer un ejemplo que siempre me llama la atención y lo he comentado en otras ocasiones. En la ciudad de Chicago se construyó una torre muy famosa. Antes se llamaba la Sears Tower, porque era parte de esta compañía Sears, que en paz descanse, que creo que ya la mayoría han cerrado. Y después cambió su nombre a Willis Tower. Y la historia de todo lo que ocurrió es una historia bien interesante. Porque el dueño de la compañía Sears tenía el sueño de unificar todas sus oficinas en un solo edificio. Pero no era cualquier edificio. Él quería que este edificio fuera el edificio más grande, no solamente de Estados Unidos, sino el más grande del mundo. Y saben una cosa, por 25 años, este Sears Tower, o ahora Willis Tower, por 25 años fue el edificio más grande del mundo, hasta por allá en 1998, cuando construyeron las Torres Petronas en Kuala Lumpur. Este edificio había sido el edificio más alto del mundo. Es un edificio que mide aproximadamente unos 442 metros, unos 1.450 pies. Y empezaron el proceso de planearlo por allá en 1969, después en 1971 empezó el proceso de construcción y solo hasta 1973 pudieron terminar la construcción de este edificio. En el 2009 la compañía Sears entró en la crisis financiera que nosotros quizá conocemos o escuchamos, y al final no pudieron costear ni siquiera el costo de toda la construcción del edificio. Llegó una compañía británica llamada Willis Golding Group y ellas compraron la mayor parte del edificio y le cambiaron el nombre y ahora se llama la Willis Tower. Lo interesante no es ni si quebró la Sears o no, eso no es lo que importa, sino el proceso de la construcción. Porque este hombre tenía la visión de que su edificio llegara lo más alto que se pudiera. Quería que fuera el edificio más grande del mundo. Sin embargo, en el transcurso de la construcción se dio cuenta de un gran problema que había. La primera compañía que ellos contrataron fue la compañía que tenía que romper el suelo a tal profundidad para que el edificio pudiera tener la altura que se necesitaba. Contrataron la primera compañía y encontraron rocas en el camino que no pudieron romper. Entonces esta compañía desistió, contrataron una segunda compañía y solo hasta la tercera compañía pudo romper el hueco y las piedras que necesitaban para poder llegar a la profundidad. Ahora, durante el transcurso de este proceso de abrir el hueco, este hombre decía, ¿por qué no lo dejan así? ¿Por qué no dejan la profundidad donde está? ¿Por qué no más bien ahorramos ese dinero? Ya gastamos en dos compañías. Y los ingenieros le decían a él algo, entre más profundo tú cabes,
más alto la torre va a llegar. Es decir, si tú quieres que la torre sea la más alta del mundo, tú tienes que cavar el hueco más profundo que tú puedas. Porque en el hueco, en lo profundo, es donde se establecen las bases que van a sostener esta torre. Yo viví en la ciudad de Chicago por más de 5 años y la verdad es que el viento en el downtown es terrible. Cuando el viento sopla, uno puede ver y puede sentir, especialmente si uno está dentro de alguno de estos edificios, cómo oscilan los edificios con el viento. Y la facilidad que tienen para hacer eso es por el fundamento que tienen, por la base. Pero este era el principio. Entre más profundo cabes, más alto vas a llegar. Es lo mismo que Jesús está diciendo aquí en Mateo capítulo 6. Jesús está diciendo, entre más profundo tú cabes en tu relación con Dios, entre más profunda sea tu intimidad con Dios, entre más profunda sea esa comunión secreta que tú tienes con Dios, esas veces cuando tú te arrodillas a orar, que ni siquiera tu familia sabe que estás ahí postrado pidiendo, esas veces que tú le pides y le clamas al Señor, esas veces que estás quizá en el trabajo y sacas un espacio para leer la palabra, para meditar en ella, ese espacio entre más profundo sea, quiere decir que más alto el Señor te va a poder llevar. Entre más profundo sea tu relación con Dios, más alto vas a poder llegar. Y esto es algo bien interesante, porque debemos entender eso. La vida cristiana no hay que construirla en lo público. Cuando nosotros vemos a las personas que realmente tienen una relación con Dios y que realmente están construyendo en secreto, están construyendo hacia abajo en su vida personal con Dios, uno lo ve de manera pública. Porque recuerda que lo que pasa en secreto, el Padre lo lleva a lo público. Y ahí es cuando nosotros vemos a esos hermanos, a esos pastores, a esos siervos de Dios, a esas mujeres donde nosotros decimos, esta persona es un hijo de Dios, esta persona es un siervo de Dios. No los conocemos, pero por alguna razón es más que suficiente verlos hacer, hablar, decir, tratar, lo que sea, para darnos cuenta que hay algo distinto en ellos. Y es porque el Padre toma todo lo que ocurre en secreto y lo lleva a lo público. Y esto es maravilloso porque la Biblia nos insta a pasar tiempo con Dios. Y la comunión es eso, es vivir en la presencia de Dios, es poder compartir día y noche en la presencia de Dios. Porque quieres saber algo, la presencia de Dios es algo que transforma, la presencia de Dios es algo que cambia. Y yo quiero mencionarte por lo menos unos 3 ejemplos. Número 1 es el ejemplo de Jacob. Recuerda la historia de Jacob y Esaú. Jacob engaña a su padre, engaña a su hermano, toma la primogenitura, con ayuda de su mamá huye a donde su tío. Y resulta que en algún momento tiene que salir de donde su tío, tiene que encontrarse nuevamente con su hermano. Y en el transcurso de ese encuentro, llega un momento en que él se encuentra con Dios. Y cuando tú lees ahí en Éxodo, el capítulo 32, los versículos 24 en adelante, te dicen, en Génesis capítulo 32, versículos 24 en adelante, dice que Jacob se queda solo, que lucha contra un varón hasta que raya el alba, y dice que cuando el varón ve que no puede, le desencaja el muslo, y después le dice, déjame. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dice, ¿cuál es tu nombre? Él le responde Jacob. Y el varón le dice, ya no te llamas Jacob, ahora te llamas Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Jacob se da cuenta que está en la presencia de Dios. Pero este encuentro que él tiene con Dios, este encuentro que él tiene con la presencia de Dios, es algo que cambió su vida para siempre. Porque Dios cambió 2 cosas en él ese día. Número 1, cambió su carácter. Recuerda que en la Biblia el nombre representa el carácter generalmente. Entonces él se llamaba Jacob y ese nombre Jacob está asociado a engaño, está asociado a la mentira, está asociado a toda la vida que Jacob había tenido. Y ahora le cambia el nombre Israel, que es de donde viene el pueblo de Dios o lo que conocemos después como el pueblo de Dios, de las tribus. Y es un cambio totalmente abrupto de pasar a ser el engañador a pasar a llevar el nombre que llevaría después el pueblo de Dios. Es algo maravilloso. Dios cambia no solamente el nombre de Jacob, está cambiando su carácter. Y lo segundo que cambia en Jacob es su manera de caminar. Le cambió el caminado. ¿Qué quiere decir esto?
Jacob huía con facilidad de sus problemas. Aprendió a huir de su hermano, aprendió a huir de su padre, aprendió a huir de su tío, que era un suegro, que era su suegro también. Y ahora por alguna razón Dios le cambia la manera de caminar para que no pueda salir huyendo, para que deje de actuar de esa manera. El cambiar la manera de caminar es cambiar mi manera de actuar. Dios transforma el carácter de Jacob y Dios transforma la manera de actuar de Jacob. Estar en la presencia de Dios, tener un encuentro con Dios es algo que transforma. El segundo ejemplo es el caso de Moisés. En el libro de Éxodo, el capítulo 34, versículo 29, nos dice que después de que Moisés pasó 40 días allá arriba en el monte, cuando él desciende, después de estar 40 días en la presencia de Dios, dice la Biblia, que su rostro resplandecía. La gente sabía que había algo distinto en Moisés. La gente sabía que había algo que había ocurrido allá. Y era que Moisés había pasado tiempo en la presencia de Dios. Y quizá el tercer ejemplo, que será el más importante, es el ejemplo de Jesús. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 9 que Jesús se aparta con sus discípulos, se toma a 3 discípulos, toma a Juan, toma a Jacobo y toma a Pedro y se va a un lugar y los deja a ellos ahí y se va a orar. Y en ese momento pasa Jesús en comunión con el Padre, y mientras Él está en comunión con el Padre, algo empieza a cambiar en Él. Su rostro empieza a resplandecer, sus vestiduras empiezan a cambiar. Es lo que conocemos como la transfiguración. Hay una transfiguración, una transformación como el resultado de estar en la presencia de Dios. Cuando pasamos tiempo con Dios, Dios cambia nuestro carácter, Dios cambia nuestra manera de actuar. La gente empieza a darse cuenta de eso, no porque lo hicimos en lo público, sino porque estábamos en secreto y el Padre lo está llevando a lo público, y todo entre nosotros empieza a cambiar. Hay una transformación total como el resultado de estar en la presencia de Dios. La comunión es aprender a vivir en la presencia de Dios. La comunión es algo que se da diariamente con Dios. Es entender que la presencia de Dios no es algo que se manifiesta simplemente en el templo. No es algo que se manifiesta simplemente cuando estamos todos reunidos como iglesia. Es algo que está contigo todo el tiempo, siempre y cuando tú la busques, siempre y cuando tú quieras habitar ahí. Otro ejemplo que me llama mucho la atención es el de Samuel. El pequeño Samuel, cuando vivía dentro del santuario junto con Elí, dice la Biblia que no solamente vivía, sino que también dormía ahí donde se manifestaba la presencia de Dios. Y esto es algo maravilloso, porque solamente cuando pasamos tiempo con Dios, solamente cuando vivimos en comunión con Dios, vamos a experimentar un cambio en nuestras vidas. Hay personas que dicen: pastor, yo me bauticé, pero nada cambió. Yo entregué mi vida a Jesús, pero nada cambió. El cambio no lo trae el agua. El cambio viene en el día a día que tú pasas con Dios. Si tú no estás teniendo una comunión con Dios, nada va a pasar en tu vida. No va a haber cambio, no va a haber transformación, a menos de que tú estás dispuesto a compartir cada día con Dios. Solamente en la presencia de Dios podemos ser transformados, y la comunión es la base de todo reavivamiento, de toda reforma. La comunión es la base de la vida cristiana, nuestra relación con Dios. Y ¿sabes algo? La comunión es una de las características más importantes de los hijos de Dios. Imagínate un padre que ya no quiera tener relación con sus hijos, que no quiera tener ningún tipo de comunión con sus hijos, y te dice: ya no quiero saber de ti, no quiero saber de tus hermanos, no quiero saber de tu mamá, me voy. Y se fue y organizó otra familia. ¿Qué clase de padre hace eso? Es algo doloroso. O imagínate un hijo que tome la decisión de cortar cualquier vínculo, cualquier relación con su padre. Sería algo triste. Sufriría como aquel padre de la parábola del hijo pródigo cuando su hijo toma la decisión de irse. Pero tenemos un Padre celestial que no se quiere ir, que se quiere quedar contigo y conmigo, que quiere vivir en una comunión, que quiere que vivamos en comunión con Él. Y como su nombre lo indica, la comunión es una común unión, es algo de parte y parte. Dios está dispuesto a vivir contigo, a vivir, a que su presencia
te acompañe todo el tiempo, a vivir en comunión contigo. Falta tu parte. Si tú estás dispuesto, tienes que decirle en esta mañana: Señor, yo quiero hoy sacar de mi tiempo, no lo que me sobra, sino darte lo mejor de mi tiempo, lo mejor de quien yo soy, para dedicártelo a ti, para pasar tiempo contigo. Y déjame decirte algo: vivir en la presencia de Dios, para vivir en la presencia de Dios no tienes que estar todo el tiempo metido en la iglesia, ir entre semana a la iglesia para sentir que ahí está la presencia de Dios. Es cierto que ahí se manifiesta, porque como Jesús decía en Mateo 18, donde estén 2 o 3 reunidos, ahí voy a estar yo. Eso es cierto, pero la presencia de Dios es algo que tú vives también en tu hogar, es algo que tú puedes vivir en tu lugar de trabajo, es algo que tú puedes vivir donde quiera que vayas, siempre y cuando estés dispuesto a vivir en esa dimensión de la presencia de Dios. Saber que la presencia de Dios es algo tan real como lo está haciendo en esta mañana. Si tú quieres tener una comunión con tu Padre Celestial, si tú quieres vivir en comunión con Dios, quiero invitarte a que ahí donde estás, inclines tu cabeza y me acompañes en esta oración. Oremos. Amado Dios, gracias porque tú insistes en relacionarte con nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de que a veces nuestra actitud es de rechazo, porque a veces el tiempo que te dejamos no es lo primero, sino lo que nos sobra, Señor, tú insistes en buscarnos, tú insistes en llamarnos, tú insistes en relacionarte con nosotros. Y Señor, en esta mañana de corazón queremos decirte que queremos vivir en comunión contigo, que queremos vivir en tu presencia y ser transformados por ella. Queremos aprender a cavar profundo en secreto en una relación íntima contigo, Señor. Quizá la gente no lo va a ver, no lo va a entender, pero tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Tú sabes la sinceridad con la cual te estamos buscando. Tú sabes los desafíos que enfrentamos, Señor. Y aún así queremos vivir ahí, en esa presencia, Señor, y que tú te encargues de llevar lo que tengas que llevar a lo público y nosotros encargarnos de vivir entre más profundo podamos en nuestra relación contigo. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por amarnos. Gracias por enviar a tu Hijo a enseñarnos a ser hijos. Y en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga.